vamos a leer la segunda parte de este maravilloso cuento de Herman Melville que se llama Bartleby el escribiente. Recordé que solo hablaba para contestar, que aunque a intervalos tenía tiempo de sobra, nunca lo había visto leer, no, ni siquiera un diario, que por largo que se quedaba mirando por su pálida ventana detrás del biombo al ciego muro de ladrillos, yo estaba seguro que nunca visitaba una fonda o un restaurante, mientras su pálido rostro indicaba que nunca bebía cerveza como Nippers, ni siquiera té o café como los otros hombres, que nunca salía a ninguna parte, que nunca iba a dar un paseo, salvo tal vez ahora, que había rehusado a decir quién era o de dónde venía, o si tenía algún pariente en el mundo, que aunque tan pálido y tan delgado, nunca se quejaba de mala salud, y más aún, recordé cierto aire de inconsciente, de descolorida, ¿cómo diré?, de descolorida altivez, digamos, o austera reserva, que me había infundido una mansa condescendencia con sus rarezas, cuando se trataba de pedirle el más ligero favor, aunque su larga inmovilidad me indicara que estaba detrás de su biombo, entregado a uno de sus sueños frente al muro. Meditando en estas cosas y ligándolas al reciente descubrimiento de que había convertido mi oficina en su residencia, y sin olvidar sus mórbidas cavilaciones, meditando en estas cosas, repito, un sentimiento de prudencia nació en mi espíritu. Mis primeras reacciones habían sido de pura melancolía y lástima sincera, pero a medida que la desolación de Bartleby se agrandaba en mi imaginación, esa melancolía se convirtió en miedo, esa lástima en repulsión. Tan cierto es y a la vez tan terrible que hasta cierto punto el pensamiento o el espectáculo de la pena atrae nuestros mejores sentimientos, pero algunos casos especiales no van más allá. Se equivocan quienes afirman que esto se debe al natural egoísmo del corazón humano. Más bien proviene de cierta desesperanza, de remediar un mal orgánico y excesivo. Y cuando se percibe que esa piedad no lleva un socorro efectivo, el sentido común ordena al alma librarse de ella. Lo que vi esa mañana me convenció de que el amanuense era la víctima de un mal innato e incurable. Yo podía dar una limosna a su cuerpo, pero su cuerpo no le dolía. Tenía el alma enferma, y yo no podía llegar a su alma. No cumplí esa mañana mi propósito de ir a la Trinidad. Las cosas que había visto me incapacitaban por el momento para ir a la iglesia. Al dirigirme a mi casa, iba pensando en lo que haría con Bartleby. Al final me resolví. Lo interrogaría con calma la mañana siguiente acerca de su vida, etc. Y si rehusaba contestarme francamente y sin reticencias, suponía que él preferiría no hacerlo, le daría un billete de $20, además de lo que le debía, diciéndole que ya no necesitaba sus servicios, pero que en cualquier otra forma en que necesitara mi ayuda, se la prestaría gustoso, especialmente le pagaría los gastos para trasladarse al lugar de su nacimiento, donde quiera que fuera. Además, si al llegar a su destino necesitaba ayuda, una carta haciéndomelo saber no quedaría sin respuesta. La mañana siguiente llegó. «Bartleby», dije, llamándolo cordialmente. Silencio. «Bartleby», dije en tono aún más suave. «Venga, no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no hacer. Solo quiero conversar con usted». Con esto se me acercó silenciosamente. «¿Quiere decirme, Bartleby, dónde ha nacido?» «Preferiría no hacerlo». «¿Quiere contarme algo de usted?» «Preferiría no hacerlo». «¿Pero qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? Yo quisiera ser su amigo». Mientras yo hablaba no me miró. Tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón, que estaba justo detrás de mí, unas 6 pulgadas sobre mi cabeza. «¿Cuál es su respuesta, Bartleby?», le pregunté, después de esperar un buen rato, durante el cual casi su actitud era estática, notándose apenas un levísimo temblor en sus labios descoloridos. «Por ahora prefiero no contestar», dijo, y se retiró a su ermita. Tal vez fui débil, lo confieso, pero su actitud en esta ocasión me irritó. No solo parecía acechar en ella cierto desdén tranquilo, su terquedad resultaba desagradecida si se considera el indiscutible buen trato y la indulgencia que había recibido de mi parte.
De nuevo me quedé pensando qué haría. Aunque me irritaba su proceder, aunque al entrar en la oficina yo estaba dispuesto a despedirlo, un sentimiento supersticioso golpeó mi corazón y me prohibió cumplir mi propósito, y me dijo que yo sería un canalla si me atrevía a murmurar una palabra dura contra el más triste de los hombres. Al fin, colocando familiarmente mi silla detrás del biombo, me senté y le dije: «Dejemos de lado su historia, Bartleby, pero permítame suplicarle amistosamente que observe en lo posible las costumbres de esta oficina. Prométame que mañana o pasado ayudará a examinar documentos. Prométame que dentro de un par de días se volverá un poco razonable, ¿verdad, Bartleby?» «Por ahora prefiero no ser un poco razonable», fue su mansa y cadavérica respuesta. En ese momento se abrió la puerta vidriera y Nipper se acercó. Parecía víctima contra la costumbre de una mala noche, producida por una indigestión más severa que las de costumbre. Oyó las últimas palabras de Bartleby. «¿Prefiere no ser razonable?», gritó Nippers. «Yo le daría preferencia si fuera usted, señor». «¿Qué es, señor, lo que ahora prefiere no hacer?» Bartleby no movió ni un dedo. «Señor Nippers», le dijo, «prefiero que, por el momento, usted se retire». No sé cómo, últimamente yo había contraído la costumbre de usar la palabra preferir. Temblé, pensando que mi relación con el amanuense ya hubiera afectado seriamente mi estado mental. ¿Qué otra y quizá más honda aberración podría traerme? Este recelo había influido en mi determinación de emplear medidas sumarias. Mientras Nippers, agrio y malhumorado, desaparecía, Chorky apareció, obsequioso y deferente. «Con todo respeto, señor», dijo, «ayer estuve meditando sobre Bartleby y pienso que si él prefiriera tomar un diario, un cuarto de buena cerveza, le haría mucho bien y lo habilitaría a prestar ayuda en el examen de documentos». «Parece que usted también ha adoptado la palabra», dije, ligeramente excitado. «Con todo respeto, ¿qué palabra, señor?», preguntó Chorky, apretándose respetuosamente en el estrecho espacio detrás del biombo y obligándome al hacerlo a empujar al amanuense. «¿Qué palabra, señor?». «Preferiría quedarme aquí solo», dijo Bartleby, como si le ofendiera el verse atropellado en su retiro. «Esa es la palabra, Chorky, esa es». «Ah, preferir. Ah, sí, curiosa palabra, yo nunca la uso. Pero, señor, como iba diciendo, si prefiriera...» «Chorky», interrumpí, «retírese, por favor». «Ciertamente, señor, si usted lo prefiere». Al abrir la puerta vidriera para retirarse, Nippers, desde su escritorio, me echó una mirada y me preguntó si yo prefería papel blanco o papel azul para copiar cierto documento. No acentuó maliciosamente la palabra preferir. Se veía que había sido dicha involuntariamente. Reflexioné que era mi deber deshacerme de un demente que ya en cierto modo había influido en mi lengua y quizá en mi cabeza y en la de mis dependientes. Pero juzgué prudente no hacerlo de inmediato. Al día siguiente noté que Bartleby no hacía más que mirar por la ventana, en su sueño frente a la pared. Cuando le pregunté por qué no escribía, me dijo que había resuelto no escribir más. «¿Por qué no? ¿Qué se propone?», exclamé. «¿No escribir más? Nunca más». «¿Y por qué razón? ¿No la ve usted mismo?», replicó con indiferencia. Lo miré fijamente y me pareció que sus ojos estaban apagados y vidriosos. Enseguida me ocurrió que su ejemplar diligencia junto a esa pálida ventana durante las primeras semanas había dañado su vista. Me sentí conmovido y pronuncié algunas palabras de simpatía. Sugerí que por supuesto era prudente de su parte el abstenerse de escribir por un tiempo, y lo animé a tomar esa oportunidad para hacer ejercicios al aire libre, pero no lo hizo. Días después, estando ausente mis otros empleados y teniendo mucha prisa por despachar ciertas cartas, pensé que no teniendo nada que hacer, Bartleby sería menos inflexible que de costumbre y querría llevármelas al correo. Se negó rotundamente, y aunque me resultaba molesto, tuve que llevarlas yo mismo. Pasaba el tiempo. Ignoro si los ojos de Bartleby se mejoraron o no. Me parece que sí, según todas las apariencias, pero cuando se lo pregunté no me concedió una respuesta. De todos modos, no quería seguir copiando. Al fin, acosado por mis preguntas,
Me informó que había resuelto abandonar las copias. ¿Cómo?, exclamé. Si sus ojos se curaran, si viera mejor que antes, ¿copiaría entonces? He renunciado a copiar, contestó y se hizo a un lado. Se quedó como siempre, enclavado en mi oficina. ¿Qué? Si eso fuera posible, se reafirmó aún más que antes. ¿Qué hacer? Si no hacía nada en la oficina, ¿por qué se iba a quedar? De hecho era una carga, no solo inútil, sino gravosa. Sin embargo, le tenía lástima. No digo sino la pura verdad cuando afirmo que me causaba inquietud. Si hubiese nombrado a algún pariente o amigo, yo le hubiera escrito, instándolo a llevar al pobre hombre a un retiro adecuado. Pero parecía solo, absolutamente solo en el universo, algo como un despojo en mitad del océano Atlántico. A la larga, necesidades relacionadas con mis asuntos prevalecieron sobre toda consideración. Lo más bondadosamente posible, le dije a Bartleby que en 6 días debía dejar la oficina. Le aconsejé tomar medidas en ese intervalo para procurarse una nueva morada. Le ofrecí ayudarlo en este empeño, si él personalmente daba el primer paso para la mudanza. Y cuando usted se vaya del todo, Bartleby, añadí, velaré para que no salga completamente desamparado. Recuerde, dentro de 6 días. Al expirar el plazo, espié detrás del biombo. Ahí estaba Bartleby. Me abotoné el abrigo, me paré firme, avancé lentamente hasta tocarle el hombro y le dije, el momento ha llegado, debe abandonar este lugar. Lo siento por usted, aquí tiene dinero, debe irse. Preferiría no hacerlo, replicó, siempre dándome la espalda. Pero usted debe irse. Silencio. Yo tenía una ilimitada confianza en su honradez. Con frecuencia me había devuelto peniques y chelines que yo había dejado caer en el suelo, porque soy muy descuidado con esas pequeñeces. Las providencias que adopté no se considerarán, pues, extraordinarias. Bartleby, le dije, le debo $12, aquí tiene 32, esos 20 son suyos, ¿quiere tomarlos? Y le alcancé los billetes. Pero ni se movió. Los dejaré aquí entonces, y los puse sobre la mesa bajo un pisapapeles. Tomando mi sombrero y mi bastón, me dirigí a la puerta, y volviéndome tranquilamente añadí, cuando haya sacado sus cosas de la oficina, Bartleby, usted por supuesto cerrará con llave la puerta, ya que todos se han ido, y por favor deje la llave bajo el felpudo, para que yo la encuentre mañana. No nos veremos más. Adiós. Sin más adelante, en su nuevo domicilio puedo serle útil, no deje de escribirme. Adiós, Bartleby, y que le vaya bien. No contestó ni una palabra. Como la última columna de un templo en ruinas, quedó mudo y solitario en medio del cuarto desierto. Mientras me encaminaba a mi casa, pensativo, mi vanidad se sobrepuso a mi lástima. No podía menos de jactarme del modo magistral con que había llevado mi liberación de Bartleby. Magistral lo llamaba, y así debió opinar cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento consistía en su perfecta serenidad. Nada de vulgares intimidaciones, ni de bravatas, ni de coléricas amenazas, ni de paseos arriba y abajo por el departamento, con espasmódicas órdenes vehementes a Bartleby de desaparecer con sus miserables bártulos. Nada de eso, sin mandatos gritones a Bartleby, como hubiera hecho un genio inferior. Yo había postulado que se iba, y sobre esa promesa había construido todo mi discurso. Cuanto más pensaba en mi actitud, más me complacía con ella. Con todo, al despertarme la mañana siguiente, tuve mis dudas. Mis humos de vanidad se habían desvanecido. Una de las horas más lúcidas y serenas en la vida del hombre es la del despertar. Mi procedimiento seguía pareciéndome tan sagaz como antes, pero solo en teoría. ¿Cómo resultaría en la práctica? Era lo que estaba por verse. Era una bella idea, dar por sentada la partida de Bartleby, pero, después de todo, esta presunción era sola mía y no de Bartleby. Lo importante era no que yo hubiera establecido que debía irse, sino que él prefiriera hacerlo. Era hombre de preferencias, no de presunciones. Después del almuerzo me fui al centro, discutiendo las probabilidades, pros y contra. A ratos pensaba que sería un fracaso y que encontraría a Bartleby en mi oficina como de costumbre, y enseguida tenía la seguridad de encontrar su silla vacía.